Sean bienvenidos mis compas, hace cuánto que no reseñaba un libro y como vengo diciendo últimamente no tengo demasiado tiempo para andar grabando videos, entonces estos salen de manera improvisada. Si bien los videos que tengo generalmente no tienen un guión y simplemente digo lo primero que se me sale una vez que prendo la cámara, esta vez muchos conceptos a lo mejor los estoy dejando en el tintero. Más adelante voy a hacer otra reseña un poquito más detallada, un poquito más analítica de este libro. Hace muchos años, cuando Stephen King había cosechado un éxito arrollador, se había convertido en un fenómeno a nivel mundial, salieron diferentes teorías para explicar lo siguiente. ¿Él tenía éxito porque su nombre ya era garantía de ventas? ¿O tenía éxito porque realmente era bueno? Algunas fuentes dicen que él quería hacer un experimento en donde quería ver si realmente vendía porque era bueno, y entonces creó a su seudónimo Richard Bachman, bajo el cual salieron libros como por ejemplo La larga marcha, Blaze, que no se contaría ni de casualidad entre mis favoritos, El fugitivo, que es un libro que lo tengo que recuperar, se lo presté a un profesor de literatura hace ya un tiempo y no suelo prestar libros, generalmente no lo hago realmente, pero no me ha sido devuelto, pero por Dios que lo voy a recuperar ese libro. Y así, bueno, también otros libros bajo el seudónimo Richard Bachman, así como el que nos trae acá hoy, Maleficio. Ahora, Maleficio es un libro que se publicó bajo ese contexto, sí, pero realmente, como les venía diciendo, hay algunas fuentes que hablaban de estas posibles explicaciones, pero la verdad es que si bien Stephen King vendió muchísimo bajo el seudónimo de Richard Bachman, al César lo que es del César. Empezó a vender todos estos ejemplares una vez que se supo que Richard Bachman era efectivamente Stephen King. Además, tampoco era muy difícil adivinarlo. De hecho, hay un montón de libros que eran dedicados para la esposa de Stephen King, para Tabitha King. Es como si le dijeras, mira, dedico este libro a Tabitha King, que no es mi esposa, que no... Era un poco obvio también. Ojo, eso no quita que los libros que escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman en su mayoría fueran muy buenos. Acá, por ejemplo, tenemos este libro que yo, por ejemplo, no vi la película. A pesar de que tiene un montón de años, todavía no vi la película. Y sí, se le dice película, no como estos llamados booktubers, que para hacerse los sofisticados cada vez que hablan de Stephen King siempre insisten en decir adaptación cinematográfica. Y usan de manera terriblemente excesiva la palabra prolífico. Sí, ya sabemos que sos un booktuber de mucho culto. De hecho, en internet hay unas cuantas personas, una particularmente que habla mucho de Stephen King, que se hace la culta de la lectora, pero sin embargo dice todes, nosotres, feminins y esas gansadas. En fin. Maleficio nos va a traer la historia de Bill Halleck, que es un abogado mórbidamente obeso, mórbidamente con muchas curvas, que parece el muñeco de Michelin, que bueno, es de ese tipo de personas que abundan hoy en día en las redes, que bueno, que la obesidad en realidad no es una enfermedad y que el sistema implica que tengas dieta y ejercicio para controlarte, y bueno, ese tipo de personas. Entonces, Bill Halleck, un abogado mórbidamente obeso, pero también muy corrupto, va a mostrarnos lo que la vida parece presentarnos como las consecuencias de nuestros actos. Es decir, lo que a él le sucede, que termina siendo el detonante de la historia, no fue premeditado. En realidad fue un accidente debido a la negligencia. Muchos agarran y tratan de autocensurarse cuando explican lo siguiente, pero la verdad es que me importa tres carajos. En fin, Bill Halleck va junto con su esposa de regreso de una noche de juerga en su auto. Una noche, su esposa empieza a manosearle su zona íntima para poder realizarle un servicio oral, lo que termina generando que si eso ocurre mientras vas conduciendo tu auto, normal que te distraigas y no mires a donde tengas que mirar, lo cual termina desencadenando en un accidente fatal. Accidente para Bill, fatal para su víctima, que era una mujer de la colectividad gitana. Podríamos juzgar lo que les pasó como un accidente, porque efectivamente él no quiso matar a esta persona.
pero es lo mismo que conducir bajo los efectos del alcohol. No querés matar a alguien, pero sabés lo que podés provocar. Entonces, bueno, un poco de karma. Resulta que Bill es un abogado muy famoso, es un abogado reconocido, es un abogado muy corrupto sobre todo, que no le cuesta absolutamente nada transar con jueces, con fiscales y salir victorioso de las causas que se le puedan implementar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bill sale aireado de este juicio en el cual se lo termina declarando inocente, que fue un accidente, que esto y aquello. Entonces escapó a la justicia legal, pero no puede escapar de la justicia por mano propia. Y a veces la mano propia no es necesariamente tomar un arma de fuego, un arma blanca, e ir a buscar al responsable del acto por el cual te estás queriendo vengar. Bill tuvo la desgracia de que la persona que mató pertenecía a una colectividad gitana que no era común y corriente. Por ende, el más anciano y sabio de todos los gitanos de Estados Unidos lo estaba esperando para echarle una maldición. Está bien, acá el libro se llama Maleficio, en inglés es thinner, que significa más flaco o más delgado. Lo maldice a Bill, viendo que él era muy obeso, y le dice: más delgado, más delgado, más delgado. Por supuesto que uno terminaría subjetivamente quizás tachando como superstición, como supercherías, todo este tema de los maleficios, los conjuros gitanos y esto. Pero sin embargo, Bill se da cuenta con el paso de los días de que va perdiendo kilos. Las personas allegadas a él, su esposa, su hija, sus amigos, sus compañeros de trabajo, en realidad lo que él piensa es que quedó mal, como una secuela psicológica después de lo que le sucedió con el accidente este, que aunque pudo haber escapado por la vía penal, eso no cambia el hecho de que quizás podría sentirse afectado, de que para él fue un accidente, y fue un accidente, pero negligente. Pero las cosas empiezan a torcer, cuando realmente se va poniendo delgado, a puntos que ya no son naturales. Pero ni siquiera me refiero a una persona raquítica, sino una persona que está muerta en vida. Llega un punto en el que Bill es un esqueleto ambulante. No en el sentido literal, no es que le vemos sus huesos por fuera, pero Bill ya no tiene grasa, ya no tiene carne. Bill está realmente más delgado. Ya no hay manera de negarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a buscar a estos gitanos para que le solucionen este tema. Y ahí es cuando tenemos que viajar junto con este personaje para intentar solucionar, si es que se soluciona, si es que puede llegar a un acuerdo con este grupo de personas. Vamos sufriendo junto a Bill como si esto nos pasara a nosotros. Y ahí es donde se nos van a introducir dos personajes muy fundamentales de los cuales no quiero hacer spoiler. Uno es una gitana, joven y bella, hija de la persona que Bill terminó matando en este accidente automovilístico, que nos muestra una buena parte del deterioro de la salud mental de las personas. También un nivel de sadismo que ya es patológico. Y esta persona, en cierta medida, es más peligrosa que este sabio gitano que le echó la maldición a Bill. Y después tenemos a Cinelli. Cinelli es un mafioso contacto de Bill Halleck que va a tener una participación muy importante en este libro, pero para conocer más el trasfondo de él y de algunas preguntas que se nos terminan presentando cuando terminamos el libro, vamos a tener que ver su aparición, leer su aparición, sobre todo en la saga de la Torre Oscura. Ya saben que Stephen King tiene un universo que está muy conectado, hay personajes que aparecen, hay referencias, hay datos, hay explicaciones. Bueno, Cinelli aparece en la Torre Oscura y hay preguntas que este libro nos deja que se terminan revelando en la saga de la Torre Oscura, la cual, punto y aparte, o entre paréntesis, yo no te aconsejo ponerte a leer a menos que ya tengas una vasta experiencia leyendo los libros de Stephen King. Por lo menos 35 libros tenés que leer antes de empezarlo. En fin, entonces Bill, ya
muerto en vida, ya incluso sin poder respirar, ya sin fuerzas, ya un tipo extremadamente obeso que terminó convirtiéndose en menos que una sombra, tiene que llegar antes de que sea tarde con este, vamos a llamarle jefe de los gitanos, para que le pueda echar atrás su maldición. Ahora, ¿lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Esa es la gran pregunta. Lo que sí les puedo decir es que mucha gente está desconforme con los finales de Stephen King. Yo considero que él tiene finales que son malos, finales que son muy flojos y finales que son excelentes. Bueno, Maleficio tiene lo que yo considero uno de los mejores finales que pudo haber escrito Stephen King. Nos va a hacer preguntar, entonces, ¿todo el camino que nos presenta este libro fue en vano? ¿O no lo fue? Bueno, para mí es un final extremadamente trágico, pero totalmente sorpresivo. Stephen King no es un tipo que crea en los finales felices, y les puedo asegurar que es un libro autoconclusivo, pero que no tiene un final feliz y que nos termina aterrando más que todo el viaje que hizo Bill Halleck para echar atrás su justamente Maleficio. Seguramente más adelante haga otra reseña de este libro que realmente tiene 300 y pico de páginas y no le sobra una coma. Mi nombre es Lucas Farquete, te mando un gran abrazo, te voy a pedir que por favor me sigas en Instagram, te lo voy a estar dejando en la descripción. Y bueno, sugerime más reseñas para hacer y más temas que tratar. Nos estaremos viendo la próxima. Lean a Stephen King y lean también los libros que escribió bajo el seudónimo Richard Bachman. Excepto quizás Rabia, el cual me parece que está extremadamente sobrevalorado. Es más, Rabia es un libro que no tiene sentido y ya voy a hacer un video hablando de por qué. Les mando un gran abrazo, nos estaremos viendo la próxima. Lean a Stephen King.